En este video te voy a enseñar cómo utilizar Visual Studio Code para poder hacer debugging. Esto te va a hacer más eficiente a la hora de resolver problemas con tu código y entender código nuevo. Aunque todos los ejemplos que vamos a estar viendo en este video son hechos con Python, estas mismas técnicas y herramientas son aplicables para cualquier lenguaje de desarrollo que utilices. Punto número 2. En este video vamos a estar utilizando Visual Studio Code. Es el IDE que a mí más me gusta, pero muchas de estas herramientas también están disponibles en otros. De hecho, tengo un video donde te enseño cómo utilizarlos usando PyCharm. Ahora sí, empecemos. En este código de aquí tenemos tres funciones que nos van a ayudar a demostrar los puntos y hacer un ejercicio sobre cómo utilizar estas herramientas para poder hacer debugging. Tenemos una función que lo único que hace es sumar. Calcula un resultado sumando estos dos valores y nos lo regresa. Bastante sencillo. Luego tenemos otra función que lo único que hace es imprimir. Yo sé que algunas de estas funciones a lo mejor no tienen mucho sentido y realmente no te las encontrarías en código en producción, pero lo importante aquí es poder ejercitar estas herramientas que vamos a utilizar, ver cómo utilizarlas y cómo configurar Visual Studio Code, así que aguanta conmigo un poco. Después tenemos una función que nos permite leer datos. Esto lo que va a hacer es leer un archivo de tipo CSV que tenemos aquí, simplemente con dos filas. Una de encabezados y otra con dos enteros separados por una coma. El objetivo de esta función es leer esos dos enteros y regresárnoslos en una lista. En nuestro código principal es donde vamos a empezar a ejercitar estas funciones y ver si es que tienen algún tipo de error y después utilizar las herramientas que nos da Visual Studio Code para poder encontrar esos errores. Lo primero que hacemos es definir dos variables, una que tiene el valor de 100, otra que tiene el valor de 16. Después hacemos un print de nuestra función de sumar, donde va a sumar estos dos datos. Si yo ejecuto esto, me va a dar el resultado de 116, lo cual es correcto. Ese es el primer paso, significa que nuestra función de sumar está funcionando correctamente. Ahora vamos a subir el nivel un poquito. Vamos a leer los datos y después vamos a sumar los datos que obtenemos. Y si lo ejecuto, este me va a dar un error, donde me dice que mi lista está fuera de rango. Tenemos un error en alguna de nuestras funciones que no está haciendo lo que nosotros esperamos que ocurra. Esto puedes imaginarte que es como si esta función la hubiera escrito alguien más, o a lo mejor la escribiste tú en el pasado, o a lo mejor la escribiste pero todavía no la pruebas o no probaste alguno de los casos extremos. Este es un perfecto momento para hablar sobre lo que es un bug y lo que significa debugging. Un bug es la palabra que utilizamos en programación y desarrollo de software para referirnos a algún error en el código. Y este error puede ser de diferentes tipos. Puede ser un error de dedo donde está mal escrita una variable. Puede ser un error debido a que alguna función ya no hace lo que originalmente hacía. Puede que estés utilizando una librería que después se actualizó y ahora funciona un poco diferente. Otro tipo de error o bug que te puedes encontrar es que tu función o alguna parte de tu código no esté haciendo exactamente lo que tú esperabas que hiciera. A lo mejor funciona bien con algunos casos, pero no consideraste todas las posibilidades y dentro de esos alguno está funcionando diferente. Eso es exactamente lo que tenemos en nuestro caso. Tenemos una función que se llama leer datos, que nosotros esperamos que nos regrese una lista con dos enteros. Pero aquí en la línea 31 estamos intentando sumar esos dos números que supuestamente vamos a recibir y nos damos cuenta de que no están ahí. La primera cosa que todos empezamos a hacer una vez que nos topamos un error como estos es empezar a imprimir algunas de las variables para ver qué es lo que está pasando. Esta manera de resolver bugs no es que esté mal, simplemente va a ser muy ineficiente y aparte es propensa a generar errores en producción, porque es posible que si agregas muchos de estos prints se te olvide quitarlo y vas a estar imprimiendo datos que no quieres estar imprimiendo. Entonces te voy a enseñar una mejor manera. En este video hemos estado utilizando este botón en la parte superior derecha para ejecutar nuestro archivo de Python. Pero al lado hay una pequeña flecha. Si le damos clic aquí, nos aparece la opción de utilizar debug en este archivo de Python. Si le doy clic aquí, lo que va a hacer ahora Visual Studio es que va a ejecutar este mismo archivo pero en modo debug. Y lo que esto significa es que va a darnos muchas más herramientas y nos va a dejar entrar y ver muchas cosas que regularmente están escondidas de nosotros. Cosas como variables, cuáles son las funciones que se han llamado, los valores de las variables, los tipos de esas mismas variables y cosas como esto. Por ejemplo, ahorita que lo ejecuté, se detiene en la línea donde el error ocurre y nos está diciendo cuál es ese error. Pero si te fijas, en el lado derecho ahora cambió un poco. Tenemos 4 secciones. Una se llama variables, la otra es watch, que es observar. La siguiente es el call stack, que vamos a hablar de esto un poco más adelante. Y hasta abajo tenemos lo que se llama como breakpoints. En la sección de variables vamos a poder ver todas las variables que están disponibles en el scope de nuestro código. Tenemos la variable costo que habíamos definido aquí arriba y nos dice el valor de 100. Incluso si ponemos nuestro mouse encima del nombre de la variable, nos va a decir el tipo de esa variable. Lo mismo para impuesto con el valor 16 y datos también.
Podemos expandirlo y nos va a decir cuáles son los elementos que hay. El mayor poder del debugging es que te permite avanzar en tu código línea a línea analizando estas cosas que ya hemos visto. Cosas como los variables, cómo van cambiando, qué función llama a qué función. Y esto lo hacemos a través de algo que se conoce como breakpoint. Y es esta sección en la parte izquierda inferior. Y para poder empezar a ver el verdadero poder de estas cosas vamos a definir uno. Si nos ponemos nuestro cursor enseguida de los números, aquí en mi editor, podemos ver que aparece un circulito rojo un poco tenue. Si le doy clic, va a definir un breakpoint y podemos ver que aparece aquí en el lado izquierdo inferior. Esto lo que va a hacer es que va a detener el código una vez que llegue a esa línea, antes de ejecutar la línea. Vamos a ver cómo funciona. Le damos clic en ejecutar nuestro archivo en modo debug. Va a empezar y cuando llegue ahí se va a detener, nos lo va a marcar aquí como podemos ver en amarillo y básicamente aquí el código está frenado y podemos analizarlo y ver todo lo que está pasando. Podemos ver cuáles son las funciones, tenemos aquí locales, globales, algunas variables y funciones especiales, pero más importantemente tenemos acceso a estos 6 botones de la esquina superior derecha. Estos botones nos van a permitir avanzar de ciertas maneras diferentes en nuestro código y poder analizarlo paso a paso. El primer botón se le llama continuar y esto es como darle play. Una vez que le presionas va a seguir avanzando el código hasta que llegue al siguiente breakpoint. El siguiente botón es step over, significa brincarme esta línea. Ejecutas esa línea y te pasas a la siguiente. El tercer botón, step into, este nos permite entrar a una función. En este caso estamos viendo una función que se llama la función de sumar en la línea donde estamos, en la línea 30. Si yo le doy clic a Step Into, va a entrar y la siguiente línea va a ser adentro de esa función. Ahora, si yo ejecuto esto de nuevo y le doy Step Over en lugar de Step Into, va a ejecutar la función sin mostrármelo y nomás pasar a la siguiente línea, que sería en este caso la línea 32. Y ya ejecutó todo lo que pasó dentro de la función de sumar. El botón número 4 es Step Out. Esto es cuando entramos a esa función, podemos picarle Step Out y nos va a sacar de ahí. Simplemente ejecuta todo lo que siga dentro de esta función y quiero volver al nivel de arriba. El quinto botón es para reiniciar nuestro código. Si le doy clic aquí, va a volver a correr y llegar al punto, al primer breakpoint, que en este caso es la línea 30 de nuevo. Y el último es para detener nuestra ejecución. Y ahora voy a poner un breakpoint aquí en la línea 18 para poder ver qué es lo que está pasando exactamente ahí en tiempo real. Si yo ejecuto este código, va a detenerse en el primer breakpoint que puse. Pero esta no me interesa, sabemos que ahí está funcionando bien, entonces le voy a dar continuar para que vaya al siguiente breakpoint, que va a ser dentro de la función de leer datos. Si nos detenemos aquí y vemos las variables que tenemos definidas, vemos que nuestra lista sin encabezado es exactamente lo que esperábamos. Es una fila con los dos valores de tipo string. Y nuestra variable num contiene esos dos valores. Y aquí podemos empezar a ver cuál es el problema. Necesitamos dividir estos dos valores para poder agregarlos a la lista que queremos regresar. Para esto podemos utilizar la función de split. Vamos a ejecutarlo con nuestro debugger para ver qué es lo que nos va a regresar y qué va a ser n. Le doy clic aquí. N ahora es una lista que contiene dos elementos, el 100 y el 16. Esto empieza a tomar más sentido. Para arreglar nuestra función queremos regresar cada uno de estos valores, pero ojo, estos ahorita están también como strings, queremos convertirlos a integers. Vamos a volver a ejecutar nuestro código y detenernos antes de regresar de esta función de salir de leer datos para ver qué es lo que está ocurriendo. Presionamos el botón verde, dejamos que llegue hasta ahí y ahora podemos ver que nuestra función de datos contiene dos elementos, el 100 y el 16, y si ponemos nuestro cursor encima de este elemento y esperamos un poco, Dos muy aburridos minutos más tarde. no funcionó, pero podemos ver que ahora ya no tienen comillas alrededor, lo que significa que esto es ahora un valor, un entero, porque no tiene ningún punto decimal. Ahora que ya vimos que ya arreglamos esta función, vamos a ver si lo que sigue está funcionando correctamente. Yo puedo darle step over o step out, que en este caso van a hacer lo mismo. Me salgo de la función de leer datos y ahora estamos en esta línea número 32, donde solamente vamos a imprimir estos valores. Y ahora nuestra función de sumar debe de poder tomar estos dos elementos y regresarnos el valor que esperábamos desde un inicio. Veamos. Vamos a ejecutarlo y ahora sí, tenemos el valor de 116 leyendo estos dos números. Si cambiamos esto por un 4 y lo grabamos, ahora deberíamos de ver el cambio. Vamos a dejar que termine y ahí está. Lee el valor de 14 y nos da la suma correcta. Este tipo de herramientas son súper emocionantes porque realmente son de esas cosas que diferencian a alguien con experiencia de alguien que no.
Alguien que no tiene experiencia regularmente se va directo a imprimir valores para intentar entender qué es lo que está pasando. Alguien con experiencia se toma el tiempo de configurar el debugger y entrar al código, ir línea por línea, estudiarlo y realmente saber qué es lo que está pasando, especialmente en secciones que no entiendas. Claramente este es un código bastante sencillo que probablemente algunos de ustedes pudieron haberlo resuelto sin haberlo ejecutado, solamente viendo el código. Pero el punto era mostrar cómo funciona esta herramienta y lo valioso que puede ser para ti. Y ahora que ya viste esto, te voy a mostrar otras 3 características del debugger que puedes utilizar para seguir siendo más eficiente en tu búsqueda de errores. Para esto vamos a utilizar esta función de imprimir. Vamos a descomentar esta línea y vamos a poner un breakpoint exactamente aquí. Ya ejecuté el código y estamos detenidos en la línea número 5 dentro de la función de sumar, pero esta función se utiliza varias veces. Como este es un breakpoint, se va a detener cada vez que llegue ahí. Por lo tanto, podemos inferir que estamos en la línea número 29 porque esa es la primera vez que se llama la función de sumar. Le doy continúo de nuevo, se va a detener de nuevo en la línea de imprimir, pero esta vez estamos en la segunda vez que se llama esta función. Aquí es muy fácil de saber en cuál llamada de esta función estamos, pero cuando tienes un código muy grande en el que tú no eres el que escribió todo o a lo mejor ya no te acuerdas de todos los detalles, es muy difícil saber quién llamó esa función, en qué parte estás. Para eso vamos a utilizar esta sección que se llama el call stack y esto es como una escalera de las funciones que se han llamado para llegar hasta el punto donde estás. En nuestro call stack podemos ver 2 escalones y esto significa que solo hay 2 niveles en los que ha entrado el código. Tenemos nuestro código principal que está en la línea 29 y esto llamó a la función de sumar, por eso ahora aparece encima el siguiente escalón. Ahí es donde estamos actualmente. Si yo le doy step into, vamos a entrar a esa función y ahora nuestro stack tiene un nuevo nivel, es decir, el código principal llamó a la función de sumar y la función de sumar llamó a la función de imprimir y ahí es donde nos encontramos. Creo que en este momento podemos estar de acuerdo en que los breakpoints son una cosa muy valiosa y una herramienta que nos permite detenernos en cualquier línea del código, analizarla y entenderla. Pero hay unas situaciones donde un breakpoint no es suficiente. Para demostrarte esto vamos a imaginarnos un escenario en donde utilizamos la función de sumar 1000 veces. Bueno, imaginemos que en la llamada número 900 es donde está el error y ponemos un breakpoint dentro de la función de sumar. Tendríamos que presionar 900 veces el botón de continue para llegar a esa versión donde está el error con nuestros parámetros. Vamos a intentar reproducir eso agregando muchas llamadas a la de sumar. Imaginemos que en este caso el valor no debería ser 4 aquí, sino que debería de ser 5. No sabemos de dónde viene y quisiéramos saber quién le está llamando, de dónde vienen estos valores. La primera vez que se detenga, como ya podríamos revisarlo en nuestro call stack, y es en la línea 29. En este caso tendría que presionarlo de nuevo. Ahora estamos en la llamada de la línea número 33. Presionarlo de nuevo. Línea 34, presionarlo de nuevo y ahora sí estoy en la línea número 35, pero tuve que presionarlo 5 veces. Ahora imagínate que esto se llame 100 veces o 1000 veces como te lo dije en el ejemplo anterior. Tendríamos que presionarlo 900 veces y ya no es factible. Para ese caso podemos utilizar un diferente tipo de breakpoint. Simplemente tienes que dar clic derecho en ese breakpoint y picarle editar. Aquí te va a salir qué tipo de breakpoint quieres definir. Hasta ahorita hemos estado usando el normal, pero existen otros 3 tipos, los cuales vamos a cubrir brevemente en este video. El primero que vamos a utilizar es el de hit count. Esto significa después de que se tope tantas veces es cuando se va a detener. Sabemos que queremos detenernos cuando sea la tercera vez, entonces le voy a dar 3, enter, voy a detenerlo. Y ahora mi breakpoint cambió. Si te fijas tiene unas pequeñas líneas y si pongo mi mouse sobre él me dice que el hit count es 3. O sea, no se va a detener ni la primera ni la segunda vez que pase por ahí en el código. Vamos a ejecutarlo para que veas a lo que me refiero. Lo ejecuto, se detiene, pero ahora si veo en mi call stack ya estoy en la línea 34. La primera y la segunda vez no se detuvo. Como puedes ver, esto es súper poderoso para poder entrar a esas funciones cuando sabes que se ejecutó muchísimas veces, no tienes idea quién la llamó. Esta es una manera muy eficiente de encontrar el camino hacia dónde se originó ese bug. Existen otros escenarios en los cuales ni siquiera sabemos cuántas veces, qué número le pongo aquí. No sé si es 4, no sé si es 100, no sé si es 1000. Podemos utilizar otro tipo de breakpoint. Por ejemplo, si yo le pico aquí y utilizamos el de expresión, esto significa que solo cuando esta expresión que yo defina sea cierto, se va a detener aquí. En este caso podríamos decir, quiero detenerme cuando B sea igual a 89. 89. Enter. Si yo ejecuto esto, se va a detener cuando B sea igual a 89, lo cual es
la cuarta vez. Vamos a hacer otro ejemplo para que veas cómo funciona. Vamos a editarlo y le vamos a poner el valor de 16. Enter, lo volvemos a ejecutar. Y si checo en mi stack, ahora se detuvo en la línea número 29, porque esta fue la primera vez donde el valor B, que es el segundo, valía 16. Un detalle que olvidé mencionar es que al inicio lo teníamos definido como un hit count y después le definimos una expresión. Si pongo mi mouse sobre mi breakpoint, podemos ver que las dos cosas están activas. Por lo tanto, mi expresión le puse que cuando B sea igual a 160 se detenga, o si ya pasé si es la cuarta vez que visito a esta línea. Entonces, si yo lo ejecuto, se va a detener y vemos el call stack se detuvo en la cuarta vez, a pesar de que B no es 160, porque estamos haciendo una combinación de hit count y de una expresión. Estas son herramientas que están al alcance de cualquier persona. Realmente no requiere configuración alguna más que instalar Visual Studio Code o cualquier IDE que tenga debugging. Pero si aún después de todo esto no te he convencido de que esto es mejor que utilizar prints, te voy a enseñar una última técnica para que puedas utilizar lo que a ti te sea más cómodo, que en este caso es imprimir variables. Y ahora vamos a poner un breakpoint en esta línea, pero lo vamos a definir de otro tipo. Vamos a editarlo y vamos a poner log message. Y aquí podemos imprimir lo que sea. Y luego podemos utilizar un formato tipo format de strings de Python y aquí ponemos la variable que queremos imprimir. Le damos enter y ahora nuestro breakpoint se convirtió en un rombo porque es ahora un breakpoint de tipo log message. Vamos a ejecutarlo para que veas cómo funciona. Le damos clic y en nuestro output no ocurrió nada. No vemos nuestra línea, dice el valor de A es algo y no aparece. Pero si le damos clic en el botón de Debug Console, vamos a ver un par de mensajes de log, donde está escrito exactamente lo que dijimos. Pero hay algo curioso. ¿Te fijas? Nomás tenemos 2 mensajes y sabemos que entramos a esta función más de 2 veces. Eso es porque esta función tiene aparte una cosa interesante, que solo te lo va a imprimir si el valor cambió. Las primeras 2 veces que entramos, el primer valor, o sea, A, era 100. Por lo tanto, nos dice que entró 2 veces con este valor. Por eso tenemos un 2 aquí. Y después entramos 4 veces con el valor del número 4. Por eso nos pone el número 3 al lado de este log. Si agregáramos otra línea aquí y le pusiéramos el valor de 6, ahora nos va a aparecer un tercer log. Le damos clic aquí en Debug Console y podemos ver que ahora el valor de A es 6 y entró solo una vez, no nos pone ningún número. Incluso si utilizas solamente este tipo de breakpoints, ya es mucho más valioso por 2 razones. Primero que nada, no te va a meter mucha contaminación en lo que imprimes a tu terminal. De esta forma está en un lado aparte, donde puedes además ver cuántas veces entraste a cada una y si fue cambiando, cómo fue cambiando ese valor. Espero que estas herramientas te sean útiles para mejorar tu vida como desarrollador de software en varios aspectos. Primero, hacer tu vida más sencilla encontrando esos bugs mucho más rápido y más fácilmente con menos dolores de cabeza. Y número 2, utilizándolas para avanzar profesionalmente. Esto solamente es la punta del iceberg de algunas de las herramientas que puedes utilizar para ser más eficiente y utilizar mejor tu tiempo cuando estás desarrollando software. Y voy a estar cubriendo muchas de esas en videos como este. Déjame en los comentarios si hay algo específico que te gustaría ver. Mientras tanto, mucho éxito.